Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenas noches. Los integrantes del grupo que han hecho posible la confección del presente trabajo son Nélida Soto Crisóstomo, Yacira Zulay Galindo Palomino, Jonathan Manuel Moreno Aragón, pertenecientes a la Universidad Tecnológica del Perú, Facultad de Derecho. Curso Introducción al Derecho, con el magíster Fredinelio Cruz Arpi. El tema a tratar el día de hoy es fuentes del derecho. Bueno, las fuentes del derecho, antes de explicar ello, nos haremos un argumento. ¿Quiénes son los encargados de producir las normas jurídicas y cómo lo hacen? Es crucial, pues, responder a estas inquietudes para comprender el paradigma jurídico que irradia a las conductas humanas y explorar cualquier campo del derecho contemporáneo. La respuesta a esas interrogantes las hallamos con el concepto de fuente del derecho. Ahora pues, nos preguntaremos, ¿qué son fuentes del derecho? La palabra fuente proviene de las voces latinas fons, fontis, que significan manantial de aguas que brotan de la tierra. Es decir, la fuente es fundamento u origen de algo. En derecho, la palabra fuente es empleada de forma metafórica para indicar el principio del fundamento u origen de las normas que integran el ordenamiento jurídico. El jurista Marcial Rubio Correa define a las fuentes del derecho como el procedimiento a través del cual las normas jurídicas adquieren, pues, el rasgo de obligatoriedad para el derecho, de tal forma que obtiene la característica de ser impuesta legítimamente a las personas mediante los instrumentos de coacción del Estado. Ahora veamos la división de las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho se dividen en 5: legislación, jurisprudencia, costumbre, doctrina y declaración de voluntad. En esta oportunidad veamos la legislación. ¿En qué consiste la legislación? Es un conjunto de normas jurídicas de carácter general que han sido, pues, producidas por el Estado mediante la Constitución, leyes, decretos, resoluciones no judiciales. En nuestra legislación tenemos la Constitución, las normas con rango de ley y la ley. ¿Y en qué consiste la Constitución? La Constitución establece la forma como se organiza el Estado y cuáles son sus órganos principales y cómo están conformados y cuáles son sus funciones. Y las normas con rango de ley son el segundo rango dentro de la legislación nacional correspondiente al gobierno central, inmediatamente debajo de la Constitución. Y bueno, en la ley, desde el punto de vista jurídico, es una norma jurídica en el que el Estado se dirige a sus súbditos para fijar entre ellos y él mismo los límites de lo permitido. La Constitución ha mantenido el principio tradicional en el Perú de que la producción de normas con rango de ley corresponde al Congreso. Ahora pues veamos la clasificación de la ley. En este punto podemos ver las leyes orgánicas, que están compuestos por decretos legislativos, decreto de urgencia, decreto de ley, decreto supremo. Asimismo, dentro de estas leyes se encuentran pues los tratados, la resolución suprema, resolución ministerial y otras resoluciones. ¿Qué son pues los tratados?
Estos son acuerdos escritos entre un Estado, como por ejemplo en el Perú, y otros estados, organismos pues internacionales y otros sujetos de derecho internacional. En ello podemos encontrar tres tipos: de rango constitucional, rango de ley, los que aprueba el presidente y lo tendrán como decretos supremos. Y la resolución suprema consiste pues en ser una norma dada por uno o más ministros del Estado. Y la resolución ministerial es una norma aprobada por uno y eventualmente más de uno de los ministros del Estado. Y pues también tenemos otras resoluciones que son emitidas, por ejemplo, por el Banco de la Nación o por el Banco de Reserva del Perú o la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En esta oportunidad voy a cederle la palabra a mi compañera Yasira para que pueda explicar el siguiente punto. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es otra fuente muy importante del derecho, que es la jurisprudencia. La jurisprudencia vienen a ser normas jurídicas obligatorias para las partes sometidas a la jurisdicción del Poder Judicial o a la atribución resolutiva de la administración pública, según sea su caso. Tenemos que tener en cuenta de que la jurisprudencia es siempre una fuente del derecho para las partes y que lo resuelto es de cumplimiento obligatorio para ellas. La jurisprudencia, a su vez, posee un rol normativo adicional en el derecho, que es el de ser un precedente con carácter vinculante para casos futuros, en el sentido que cuando estemos ante una circunstancia similar a anteriores que ya fueron resueltas, la resolución posterior se debe ajustar a los términos de lo resuelto anteriormente para dicho caso. Los fundamentos de la jurisprudencia como fuente del derecho son: el primero, que contribuye a la equidad, a un orden social, y el segundo es que en los países que están jurídicamente fundados bajo el sistema romano-germánico, la tarea del juez contribuye decisivamente a través de su función creadora a aterrizar la norma abstracta en los casos concretos, desarrollando así nuevas soluciones. Ahora, otra fuente del derecho es la costumbre. La costumbre es el modelo de conducta observado reiteradamente una y otra vez en una comunidad de acuerdo con el ambiente social en el que nace y posteriormente se desenvuelve. La costumbre obliga a los miembros de dicha comunidad o grupo social a cumplirla. Tenemos tipos de costumbre que están agrupados de acuerdo a su funcionalidad. Estos pueden ser costumbres jurídicas comunes y costumbres jurídicas especiales. Costumbres jurídicas comunes. Estas son aplicables para todos sin un requisito especial. Y la segunda, costumbres jurídicas especiales, es aplicable, pero solo para algunos casos o supuestos basados en características específicas. Características de la costumbre. Es espontánea, ¿no? Es de formación lenta y es de autor no conocido. ¿Por qué es espontánea? Porque puede suceder así de la nada, porque es una conducta, ¿no? Que puede crecer en un grupo social, en un grupo cultural, ¿no? Y puede crearse según el ambiente o el tiempo en el que ellos estén. ¿Por qué es de formación lenta? Porque es un acto reiterativo y es de una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y se puede modificar según el contexto de esa sociedad. ¿Y por qué es de autor conocido? Porque no se le atribuye su fundación o su origen a alguien en especial. Otra fuente del derecho es la doctrina. La doctrina es una fuente formal del derecho constituida por opiniones escritas de los estudiosos del derecho
a fin de reflexionar sobre la validez formal, real o intrínseca de las normas jurídicas. Las funciones de la doctrina son tres: describir, explicar y sistematizar. Describir porque da a conocer ordenadamente lo que en la legislación puede estar diseminado en leyes distintas y otras disposiciones de diversas épocas. Explicar porque la doctrina hace comprensible lo que del texto legislativo parece en principio inentendible. Y sistematizar porque consiste en organizar según sus peculiaridades y características el orden jurídico de tal forma que cada norma tenga su lugar, su contexto y su interconexión con otros. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Jonathan para que pueda hablar y concluir con esta exposición. Bueno, ante todo, muy buenas noches, docente. Hoy me toca sobre lo que es la declaración de voluntad. Bueno, todos sabemos que es un acto jurídico que a través del cual un sujeto de forma interna, libre, racional y consciente toma una decisión que es exteriorizada, es decir, le expresa intersubjetivamente. Esta declaración de voluntad es fuente del derecho, cuando lo expresado intersubjetivamente constituye una norma jurídica obligatoria y no de simple declaración o opiniones. Conclusiones: son fuente del derecho que a través de las productoras de normas jurídicas que se organizan de una manera sistematizada para nutrir a todas las especialidades del derecho. No existe una teoría general de las fuentes y a la vez el derecho tampoco tiene una doctrina uniforme en cuanto a sus declasificaciones. Nuestra constitución política reconoce a la costumbre como una fuente del derecho de aplicación subsidiaria en caso de vacío o deficiencia de la ley. Bueno, esto es todo de la exposición docente. Muchas gracias.